Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este viernes 12 de enero. Hoy tenemos con nosotros al Padre Javier Luzón y él nos va a hablar acerca de la gran tribulación. Y le damos la bienvenida al Padre. Padre, usted va a hacer la oración de protección inicial, ¿verdad? Sí, sí, nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima y a San José y le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de toda interferencia de satanistas y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, que se encargue del aspecto técnico, de que todo se proceda adecuadamente. Pues un saludo muy cordial ahora al comienzo del año y pues un año que se prevé pues, que va a ser un año intenso, con muchos acontecimientos importantes, porque vamos viendo que se va precipitando todo esto que estaba ya profetizado por nuestro Señor Jesucristo y que en la Sagrada Escritura, especialmente pues en el libro de Daniel, que tiene unas profecías relativas al Mesías, relativas a los tiempos del juicio de las naciones, profecías de Ezequiel. Luego pues hay 4 profetas menores, bueno, hay otros profetas mayores también que tratan de estas. Se llama siempre el día de la ira de Yahvé. Saben que lo primero que hay que explicar es que la ira es una pasión noble, cuando tiene como objeto propio la injusticia, una pasión que combate, que es airarse contra la injusticia y afrontar las dificultades, lo arduo que pueda suponer el combatirla, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando todavía no me había alcanzado la vocación, pues estaba en la Facultad de Filosofía estudiando y un maestro que tuve, uno de los maestros que tuve, maestro es un profesor pues que tiene mucha enjundia, ¿no? Y que deja un pozo, una estela en los alumnos. Tuvimos algunos maestros importantes y, y bueno, uno de ellos nos decía, estamos en una época que se canoniza todo lo que sea placentero, todo lo que se refiere al apetito concupiscible, todo es bueno. Si una cosa produce placer, esa es buena. Que la droga produce placer momentáneamente, luego te mete en un mundo terrible, eso es bueno. Que una sexualidad desenfrenada produce placer, pues eso es bueno. Que a mí lo que me apetece es tal, eso es bueno. El apetito concupiscible, la apetencia. Y en cambio se demoniza, decía él, el apetito irascible, que tiene como objeto propio la injusticia. Pues ni lo uno ni lo otro. La concupiscencia de ser encauzada y la ira hay que proyectarla contra el pecado, no contra el pecador. Bueno, pues en la Biblia se habla repetidamente de eso, del día de la ira de Yahvé. Es decir, que Dios tiene sus tiempos. Dios espera, porque como dice San Pedro, a veces San Pedro se plantea, dice, a veces nos quejamos de que Dios tarda en actuar. Y dice, no es que tarde, es que Dios tiene una medida del tiempo distinta. La medida del tiempo de Dios es la medida de su misericordia. Y si esperando un tiempo puede salvarse más gente, Él va a esperar. Por eso dijo Jesucristo que el juicio universal, hay 3 juicios en la historia desde Jesucristo, en la historia de la humanidad a partir de Jesucristo. El juicio de Israel, y de los cuales habla en el sermón escatológico. El sermón escatológico es un discurso que dijo Jesús antes de la Semana Santa y que recogen los 3 evangelistas sinópticos. Sinópticos significa que hacen una sinopsis de la vida de Jesús. El otro evangelista es un evangelista temático,
que recoge una serie de temas, una serie de puntos que se empleaban en las catequesis de iniciación cristiana a finales del siglo I, que es el teólogo, el evangelista teólogo San Juan, el apóstol San Juan. Entonces, los tres sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo publica su evangelio hacia el año 40, es decir, unos años después, primero en arameo, dirigido a judíos, y después ya en griego. Nosotros la versión que tenemos es la versión en griego, no la del arameo. El griego era el lenguaje culto de aquella época. La cultura helenística, desde Alejandro Magno, quien se había impuesto era la cultura helenística y se mantuvo incluso durante los tiempos del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano empieza a destacar, luego ya, cuando ya se impone totalmente, pues entonces ya el latín pasa a ser, pero el latín era la lengua vulgar, no era la lengua culta, seguía siendo el griego, pues en gran medida, la lengua culta de la sociedad, de la cultura de aquellos tiempos. Bueno, pues Mateo hace ese primer evangelio, luego 10 años después aproximadamente, hacia el año 50, Marcos, que recoge la catequesis de San Pedro en Roma. Por lo tanto, estamos hablando de tiempos muy próximos a los acontecimientos que están narrando. No como habían dicho algunos racionalistas, que esto era luego yo muy posterior, luego se ha visto que no, que son evangelios muy próximos a los acontecimientos. Y luego Lucas, que recoge la catequesis de San Pablo, y luego él, que era historiador, además de médico, pues él va también, por ejemplo, Lucas, que tuvo una gran cercanía con la Virgen, se le llama el pintor de la Virgen, ¿no? Porque va haciendo como un retrato, no es que la pintara, ¿no? Sino que va haciendo como un retrato moral de la Virgen Santísima en su evangelio, ¿no? Pues el evangelio de Lucas es antes de que muriera San Pablo, hacia el año 60 aprox, ¿no? Entonces, pues estos tres evangelistas sinópticos recogen el sermón escatológico. Los dos más interesantes son Mateo y Lucas, porque Marcos es una síntesis de los otros dos y no tiene así como grandes detalles que no recojan los otros dos. En cambio, Mateo se centra en un aspecto y Lucas en otro. Entonces, este sermón escatológico habla de tres juicios. El juicio de Israel, juicio siempre en la Biblia significa castigo. El juicio de Israel por haber rechazado al Mesías, que dijo Jesús que sería antes de que acabe esta generación. Es decir, antes de una generación son 40 años, antes de que acabe esta generación, pues y efectivamente, está hablando el Señor en el año 33, pues en el año 70, Tito, el general Tito, que luego sería emperador, pues asedia Jerusalén y año y medio después Jerusalén cae, es destruida y son deportados por todas las naciones. Y como dice Jesús, y lo recoge Lucas, dice, y serán deportados y estarán, o Jerusalén será pisoteada por los gentiles, estará en manos de los gentiles, hasta que llegue, a los gentiles les llegue la hora, hasta que llegue la hora de los gentiles, el juicio de los gentiles, el juicio de las naciones. Lo que dice Leonardo Castellani al hablar de las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, la iglesia de la Odisea, que es Laos Biké, juicio, Laos del pueblo, juicio de las naciones, ¿no? Es la iglesia de los tiempos del juicio de las naciones. Bueno, entonces digo que hay varios, los profetas, tanto estos mayores que he citado como 4 profetas menores, hablan de ese juicio del día de la ira de Yahvé, que es cuando Yahvé castiga a las naciones por haber rechazado al Mesías. Es decir, Israel es castigado en primera instancia, luego hay un segundo juicio, que son las naciones castigadas por rechazar al Mesías, y finalmente el juicio universal, que es distinto. Es decir, la parusía, la segunda venida del Señor
ya en su gloria, rodeado de ángeles, a juzgar a vivos y muertos, en que acabará el mundo, ese juicio universal, que es para todos, los hombres de todas las épocas, compareceremos, no para que un chismorreo, sino para que se conozca la trascendencia en los demás de nuestras obras buenas y malas. Es decir, todo lo que debemos a los demás y todo lo que hemos hecho por los demás. Eso nos unirá muchísimo, si somos fieles, a los que se salven, y nos hará comprender que los que se condenen, aunque sea gente cercana a nosotros, pues que no quieren estar en la felicidad y con un gran dolor, pero tendremos dolor por ello, pero hay que respetar su libertad, que no quieren salvarse, como decía Jesucristo. Y bueno, son los tres juicios. Entonces, en este sermón escatológico Jesús habla de los tres juicios. Y está recogido por los evangelistas de una manera un tanto confusa, porque a veces hay cosas, por ejemplo, está hablando Lucas pues, de lo que va a pasar en el juicio de las naciones, y de pronto interrumpe y dice, no pasará una generación sin que se cumpla todo esto. Y eso se refiere al juicio de Israel. O sea, está un poquito mezclado porque ellos tampoco les quedó claro. Y de hecho, si miramos el catecismo de la Iglesia Católica, no queda claro esa diferencia entre el juicio de segundo juicio, el juicio de las naciones, y el juicio universal, el juicio final. En Mateo sí distingue, el capítulo 25 lo dedica al juicio final y el capítulo 24 al juicio de Israel y al juicio de las naciones. Entonces, digo que hay también 4 profetas menores que hablan de todo esto. Por ejemplo, Joel. Joel es el profeta que habla de cómo en ese segundo juicio, en el juicio, el día de la ira de Yahvé, habrá una nueva Pentecostés. Ha habido, cuando Pedro habla, cita Joel 3, donde se habla de una Pentecostés, que sería derramado el Espíritu Santo sobre toda raza. Y es verdad, porque allí estaban presentes gente de todas las razas. Pero en realidad, la plenitud de ese texto, del sentido de ese texto, es cuando va a ser derramado el Espíritu sobre todos los hombres de todo el mundo, que es lo que se llama el aviso, la iluminación de las conciencias. Va a ser un momento, un acto de misericordia divina como no ha existido nunca, en que va a hacer que cada persona, un chino, un musulmán, un hinduista, un coreano, un murciano, lo que sea, una persona de cualquier parte del mundo, va a ver en su conciencia, que Dios existe, y Dios le hará ver cómo ve su vida, para que tenga la oportunidad, si quiere, de convertirse, de arrepentirse, o si no, pues de rechazar ya de una manera enquistarse, ¿no?, en el mal. Y será lo que suceda en lo que se llama el aviso. Hay un libro que se ha publicado recientemente sobre esa iluminación, y es, bueno, lo describe y habla de esa misericordia tan importante. Lo cuenta Joel 3. Luego Sofonías es un profeta que habla mucho, casi todas sus profecías se dedica a ese día de la ira de Yahvé. ¿Por qué? Porque también a veces nosotros nos quejamos, decimos, hombre, es que a veces triunfan los malos, parece, luego triunfan telediarios, ¿no? Pero parece que triunfan los malos y en cambio los buenos pues son martirizados, son perseguidos, y de hecho en el Apocalipsis Juan dice, ¿y hasta cuándo? Dicen ¿hasta cuándo vas a permitir que maltraten y que martiricen a los tuyos? Dice, esperar un poco hasta que se complete el número de los elegidos. Es decir, Dios retrasa el castigo hasta que sea el momento en que ya se han podido convertir todos los que tengan que convertirse, y que entonces, cuando se produzca el castigo, pues sea todo para el bien de los que lo aman. Dice Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 8, dice que para los que aman a Dios todo es para su bien, para los que aman a Dios.
Entonces, todos estos acontecimientos que van a acontecer ahora en el juicio de las naciones es para el bien de los que aman a Dios. Porque además no olviden pues, que este mundo en el que estamos ahora es un mundo que no es sostenible ya. No es sostenible desde un punto de vista humano, desde un punto de vista qué mundo se encuentran los niños, los jóvenes, todo podrido, induciéndolos a experimentar con su propia afectividad, su propia identidad sexual desde 2 años, 3 años. Se está haciendo en muchos países, por ejemplo en España, ¿no? Entonces, pues eso es terrible. Y claro, Cristo, que siempre hablaba en unos términos muy misericordiosos, excepto en algunas ocasiones en que hablaba con mucha energía y mucha fuerza, pues cuando le tocaron a los niños, ahí dijo unas palabras que son las más duras de toda la Biblia, a los que maltraten a estos pequeños, más les valía. Los que sean piedra de escándalo, los que le hagan daño a estos pequeños, más les valía que les encajaran una rueda de molino que entra, pues está misel, pero ya no sale, y lo arrojaran al mar. Es decir, ya no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón. Eso ya, cuando han tocado a los niños, ya está. Y por eso uno se da cuenta de que ya esa ira de Dios no se puede retener más ante el pecado, ¿no? Porque se ha tocado a los niños. Aparte de la muchedumbre, los millones y millones, no ha habido nunca ninguna revolución antiteísta que matara a tantísimos seres humanos como el aborto. Esto es terrible, ¿no? Entonces, pues, pero aparte, ya a los pocos niños que nacen, a esto se les pervierte, ¿no? Desde su más tierna edad, desde su infancia. Entonces ya se ha tocado lo que no tiene que tocarse, ¿no? Bueno, entonces digo que Joel, Sofonías, Zacarías es otro de los profetas menores, es el penúltimo. Zacarías es un profeta, los últimos profetas menores son Ageo y Zacarías, que son de cuando el pueblo de Dios vuelve del exilio en el año 537 y que entonces Dios les va ayudando. Y Zacarías va a hablar de esa gran purificación. Dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y esto es muy importante, ese texto, porque la causa por la que se va produciendo esa gran apostasía que acaba precipitando en el rechazo total de Dios y que ocasiona el castigo a las naciones, que va a ocasionar el castigo a las naciones, es heriré al pastor. Y ahora lo explicaré. Cómo el gran escándalo que dieron los pastores en el siglo XIV inició un proceso de alejamiento de la Iglesia en todo el mundo occidental, que era la cristiandad, era un invento cristiano, ¿no? Mal planteado, porque como explico en el libro del Quo Vadis Ecclesia, lo que no puede hacerse es convertir la Iglesia en una religión estatal. Eso es contrario a lo que dijo Cristo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pero bueno, pues eso ha hecho mucho daño y acabó precipitando en la crisis del siglo XIV, en que los papas, pues, rechazan, dejan su diócesis. 40 años, que se dice pronto, 40 años. Están en el siglo XIV los papas en Aviñón, a instancias de los santos, de Santa Catalina de Siena, que le decía al Papa de todo, le transmitía cosas que le decía Dios, ¿no? Y al final el Papa volvió, pero murió porque además la Santa se lo había advertido, pues vas a morir por no. Y cuando vuelve el Papa, al poco tiempo se produce el cisma. Un Papa francés, de Aviñón, otro Papa romano, incluso se llegó, y eso durante 60 años, hasta el año 1414, que es que se dice pronto, ¿no? Desde 1350 y poco al 1414. 60 años de cisma de Occidente. 2 papas y 3 papas. El Papa español también, Papa Luna, Benedicto XIII, allí en Peñíscola, en la zona del Levante, ¿no? Tiene su castillo, ¿no? Donde además fue encerrado, se le encerró en su propio castillo para que no encobriera. Y cuando en el concilio de Constanza, 1414, se solucionó el gran problema. Pero eso en ese
contexto se produce un castigo de Dios, que no es el que dice Zacarías, sino un castigo menor, que es la muerte de la tercera parte de la cristiandad. La tercera parte, la peste negra, de 1348-1350, muere la tercera parte, una peste bubónica que entró por el puerto de Nápoles, se fue extendiendo por toda Europa, llegó hasta las Islas Británicas, murió la tercera parte. Todo eso convulsionó todo, porque familias enteras desaparecieron, siervos que se hacían con el patrimonio de sus señores, lo cambia todo. Y empieza un movimiento como de querer volver a empezar, pero ya no basándose en los valores cristianos de Occidente. Occidente era un invento que era la mezcla de los valores culturales del mundo greco-latino, la filosofía, el derecho romano, la organización del Imperio Romano, y luego los valores espirituales del judeocristianismo, de la tradición revelada, la revelación, primero los judíos y después en la Iglesia. Entonces, pues eso se rechaza la parte judeocristiana. Ahora se quiere hacer, el Renacimiento es un querer volver a empezar, pero está en descrédito la Iglesia, por tanto, basándose solo en los valores culturales del mundo grecolatino, los valores paganos. Y empieza un movimiento ya de rechazo de la sociedad, de esa cristiandad, empieza a alejarse de su matriz cristiana, judeo-cristiana. Y entonces, pues poco tiempo después, Lutero, en 1517, saca el Sermón de las Indulgencias y rechaza la Iglesia. Y todo Centro Europa, con los intereses de los príncipes centroeuropeos, estaban en contra de los intereses del Reino de España, del Reino de Francia y de los Estados Pontificios, que sería hoy Italia, pues rechazan totalmente eso y se apartan de la Iglesia, la Reforma protestante. 200 años después, en 1717, se funda la primera logia masónica moderna para quitar a Cristo de la sociedad y acabar pues, con una nueva era que no sea la de Cristo, sino la nueva era del Acuario. No la nueva era del pez, Ixis significa Jesús, Zeus, Huyos, Soter, Jesucristo, Jesús, Christos, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. El acrónimo del pez en griego, pues era la era del pez, la era de Cristo, ¿no? Así se reconocían los primeros cristianos. Entonces, fruto de esa crisis del ideal pastor, empezaron a dispersarse las ovejas. Segundo paso, ya digo, tercer paso, ya digo, la masonería. Y 200 años después, curiosa la secuencia, en 1917, la revolución bolchevique-menchevique, el marxismo, ¿no? El comunismo, que en sus dos momentos. El primer momento, el momento del comunista, del capital, de Marx, de tal, llevado al ámbito social, y que es la revolución bolchevique-menchevique, que rechaza a Dios. Pero como eso tuvo muy mala prensa y además fue muy poco efectivo porque luego cayó el régimen soviético, pues, sin embargo, como Marx y Engels, 20 años antes de publicar el Capital, habían escrito la ideología alemana, el libro de la ideología alemana, diciendo que la revolución verdadera social no se haría hasta que no se produjera la revolución sexual, eliminando la diferencia de clases, el andrógino, lo de ahora, la ideología de género, que cada uno puede ser lo que quiera. Pues en el momento en que Marx y Engels escriben eso, pues eso se aplica 50 años después de 1917, la Revolución del Mayo francés del 68, 51 años después, en que ya se echa a Dios, no solo se rechaza a Dios, sino que se rechaza la familia. Y acaba, como estamos ahora, en el transhumanismo, rechazando al hombre. Bueno, ese proceso lo describe Zacarías. El ideal pastor, Zacarías 13, versículos 7 y siguientes. Apunten, 13, 7 y siguientes. El penúltimo de los profetas. Si habla en una Biblia católica, el penúltimo de los libros es el profeta Zacarías, del Antiguo Testamento. Y entonces él irá al pastor y se dispersarán las ovejas. Y aquí que vengo a purificar a mi pueblo
y perecerán las 2/3 de la humanidad, incluidos los zagales, dice. Yo nunca había entendido por qué tendrían que ser eliminados tantos niños, zagales, muchachos y niños, y ahora sí lo he entendido. Cuando ya se ha producido la corrupción de menores, de todo el tema de la ideología de género aplicado a la educación, y las familias han estado dormidas, han estado empanadas, no se han dado cuenta de la gravedad del tema, y ahora mismo todo el mundo que no tiene en su familia, pues personas que dicen que tienen, que son transexuales, que son no sé qué, que son no sé cuánto, pero es todo consecuencia de esa experimentación con la sexualidad que no se puede realizar, porque los experimentos con gaseosa, no con la naturaleza humana. Nosotros tenemos un software que ha puesto Dios, nuestro creador, no somos Dios, no podemos hacer lo de volver a morder la manzana, que no era una manzana, era el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo de Adán y Eva, volver a repetir la historia de Adán y Eva, querer ser como Dios. Pues no, porque no nos hemos creado a nosotros mismos. Y eso es lo que está haciendo el ser humano en estos momentos, que es el último, ya el epifenómeno, el último paso del rechazo de todo, ¿no? Del rechazo de la Iglesia, de Dios, de Cristo, de Dios, del hombre, de la familia y del hombre. La última batalla, lo dijo la Virgen en las revelaciones privadas que ha habido en los últimos años, la última batalla se daría en la familia, en la familia. Bueno, entonces, ya digo que Zacarías y luego Malaquías. Malaquías habla de que reeditaré el espíritu de Elías para que llame a los hombres a la conversión y se convierta el corazón de los padres a los hijos, el aborto, de los hijos a los padres, la eutanasia, para que no tenga que venir a destruir la tierra, que es lo que sucederá ya al final de los tiempos, porque Cristo dijo que el tercer juicio sería, no dijo cuándo, siempre el Señor no dice fechas. ¿Por qué no dice fechas? Porque todo el momento está dice circunstancias, pero no fechas, porque esas circunstancias pueden retrasarse o darse, anticiparse, y que Dios va a estar siempre pendiente de la salvación mayor de las personas que puedan salvarse, ¿no? Entonces, por eso permite por ciertas cosas. Y digo que Malaquías acaba la Biblia, en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, con esa frase: para que no tenga que venir a destruir la tierra, el espíritu de conversión. Ahora va a ser esa misericordia de Dios, esa iluminación de las conciencias, y como está ya en revelaciones privadas, está profetizado que habrá la iluminación de la conciencia, el aviso, luego el gran milagro para corroborar que ese aviso ha sido verdad, en contra de otros que han tratado de hacer supuestos milagros, cosas que pueden hacer los demonios, pero que no son milagros, no exceden las fuerzas de la naturaleza, sino solo las fuerzas humanas, pero no las fuerzas angélicas, mientras que los milagros ya exceden las fuerzas de los hombres y de los ángeles, ¿no? Y por eso hay que discernir, para que no nos cuelen el gol, ¿no? Y no nos engañen y no venga personajes, ¿no?, dándoselas de Cristo y que sean más falsos que un Judas de plástico, ¿no? Entonces, pues ese espíritu de conversión, ¿no? Primero el aviso, después el gran milagro y luego el castigo. Un tiempo después habrá un castigo con el que serán eliminados los que se han opuesto a Cristo, y empezará lo que dijo la Virgen en Fátima, profetizó que al final su corazón inmaculado triunfaría. El triunfo del corazón inmaculado, el triunfo, lo que se llama la civilización del amor, el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso toda esta secuencia de revelaciones privadas que ha habido en los últimos 200 años empiezan con el tema de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ¿no? Primero Santa Margarita María de Alacoque, y luego ya se reedita con Santa Catalina Labouré, la medalla milagrosa, como uno de los remedios ante esta situación, y desde 1830, o sea, desde hace 200 años, ha sido impresionante. Ahora lo explicaré. Pero digo que en la Biblia se hablan en todos esos contextos. Y el Señor, en el texto de Mateo y en el texto de Lucas, va dando distintas cosas. Dice que nadie os engañe en mi nombre. Oréis hablar de guerras y rumores de guerras. No os turbéis. Es preciso que eso suceda, pero todavía no es el fin.
sea, el Señor explica que no será el juicio final, sino que va a haber una gran tribulación. Y ahora leeré. Dice, habrá una gran tribulación, dice Mateo 21, como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y esto tiene que ser muy serio. Estamos hablando que van a morir las 2/3 partes de la humanidad. Piensen que tribulaciones ha habido muy gordas. Lo de Sodoma y Gomorra, lo de el diluvio universal, tantas cosas, ¿no? Tantas catástrofes que ha habido en la historia de la humanidad, civilizaciones que han desaparecido, piensen en Atlántida, civilizaciones como la de los egipcios, ¿quiénes fueron? ¿Qué cultura edificó esas pirámides que ahora todavía no tenemos tecnología para eso, que se han encontrado bloques a unos milímetros, o sea, transportaban en los pasadizos bloques a milímetros y no hay ni una mota de humo en todas las pirámides. ¿Cómo iluminaban aquello? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo movían? ¿Cómo hacían taladraban la piedra de una manera que nosotros no tenemos tecnología para hacerlo todavía ahora? Pues son civilizaciones que han sido tecnológicamente muy avanzadas, como las que construyeron en América, en los incas, determinados elementos geométricos impresionantes y tal, pero que desaparecieron por su corrupción, se corrompieron y desaparecieron. Y dicen, pues, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría. Pero por amor de los elegidos se acortarán los días aquellos. O sea que es muy importante desde ya estar orando para que se acorten esos días, para que los que quieren ser fieles al Señor no se vengan abajo, para que se mantengan fieles. Porque en todo esto, Cristo dice dos cosas. Una, que lo importante es estar con las lámparas encendidas. La lámpara es el aceite del Espíritu Santo, estar en gracia de Dios, estar unidos a Dios en medio de las tribulaciones. Y segundo, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Saber que todos estos acontecimientos que van a ser muy luctuosos, como está diciendo, como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá, pues que todo eso va a ser para un gran bien, para que pueda empezar una nueva etapa de la humanidad con esa tercera parte que quedará, que dice Zacarías, que será purificada por el fuego del amor de Dios. Y ellos me llamarán su Dios, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, la humanidad volverá a ver una etapa, y después de eso se perderá. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá, y eso ya será el juicio universal. Pero después de ese entibiamiento, en las cartas a las 7 iglesias, pues se describe que la iglesia última, la iglesia de Filadelfia, es la que va pasando por unas grandes tribulaciones, que es el tiempo que vamos a vivir, y la iglesia de Laodicea es la que se entibiará, se entibiará después de haber tenido pues, un tiempo de ardor, de seguimiento de Jesucristo, un reinado especial del Evangelio en el mundo, pues lo que se llama en Apocalipsis 20, repito, el milenio. Milenio es un número simbólico, no es que sean 1000 años, es un número de plenitud, que un tiempo en que va a haber una gran plenitud. Esto ha habido muchos padres de la Iglesia que lo han entendido así y que también salen al paso ante los milenaristas, los que pensaban que al cumplirse 1000 años, no sé qué y tal, no habían entendido nada de la Biblia, ¿no? El milenio no es un reinado físico de Cristo, que Cristo vuelva a la tierra, no, como han interpretado, y eso está dicho en el catecismo, que eso es una herejía, los que han hablado de un paraíso en la tierra, no, eso no va a existir. Lo que sí va a haber es un reinado espiritual del Evangelio, de Jesucristo, del Evangelio, en este mundo, entre los hombres que aceptarán un tiempo de religiosidad, ¿no? Bueno, pues eso dice Zacarías, vuelvo a decir, 13, 7 y siguientes, léanlo porque aquí explica que todo es porque diría el pastor, la crisis de los pastores, y por eso es lógico que también en este tiempo de gran tribulación se diga que la apostasía entra dentro de la misma iglesia, en los pastores.
claro, una época, como estamos viendo, nos hemos enterado que desde los años 60 se mete dentro de la Iglesia la aceptación de la perversión sexual, pues, y que empiezan a ordenarse gente que no acepta la moral de la Iglesia en materia sexual, pues claro, eso ha dado lugar a toda la crisis de la pederastia, la pedofilia dentro de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que eso ha afectado, porque toda la crisis empezó, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, Jesucristo, pues quería fijarme sobre todo en Mateo y en Lucas. Dice que nadie os engañe, o sea que habrá que estar despiertos, no estar empanados, como yo digo yo siempre. Hoy día hay mucha gente empanada que no se está enterando de los tiempos que estamos viviendo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, son todos los factores. Lucas lo describe como más detalladamente. Primero dice peste, que ya hemos tenido y parece que volverá a haber. Segundo, habla de hambre, carestía. El Apocalipsis, cuando habla en los 7 sellos, que nadie podía abrir. Luego, las 7 trompetas, que viene a continuación, y luego las 7 copas de la ira divina, se habla siempre del hambre, la peste, luego la guerra, que estamos viendo y que se va desencadenando y que vemos cómo va a precipitar, pues el tema de Rusia, Irán, China, por una parte, Corea, por tal, por otro lado, pues, o sea, y todo lo que va a ir sucediendo. Marie-Julie Gianni, por ejemplo, describe, que es una de las grandes videntes, ¿no?, del siglo XIX, siglo XX, porque es desde el año 1873 hasta 1941 que muere. Estuvo pues con unas revelaciones donde describe, por ejemplo, cómo Rusia invadirá Europa, el norte de Europa, y llegará hasta Francia. Y allí será mitad de Francia, conseguirá llegar hasta mitad de Francia, y allí será detenida por el gran monarca, que es un descendiente de Luis XVI y Luis XVII, que está ya preparándose, que está en oración, que es una persona que existe, ¿no?, y que será el que convoque, porque será restaurada la monarquía en Francia, y será el que repela a Rusia, ¿no? Al que, por ejemplo, Marie-Julie dice que España será invadida por el Islam y que habrá 40 días terribles de una masacre tremenda, pero que serán repelidos. O sea, breve, pero muy intensa, ¿no? En toda Europa, pues también el Islam, que está súper presente, pues contribuirá muchísimo a los intereses de China, de Rusia, ante los dos grandes bloques, ¿no? Bueno, hambres y terremotos, otro de los factores. Catástrofes naturales. Ya ha habido terremotos muy serios en diversos lugares, pero dice, pero todo esto es el comienzo de los dolores. Esto no es lo más importante. Dice, os entregarán a tormentos, seréis aborrecidos, unos a otros serán traición, se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Esto lo decía el Papa hace 2 o 3 años en la Cuaresma, que hay muchísimos encantadores de serpientes y hay que estar muy atentos. Y falsos profetas y gente con revelaciones, aprovechando que la Virgen y el Señor en estos 200 años se han aparecido y han hecho muchas revelaciones privadas, pero luego hay gente que por su cuenta, como explica René Laurentin en su libro Las apariciones actuales de la Virgen María, donde hace un recorrido y dice, ay, estas son más falsas que un Judas de plástico, y estas otras parece que han sido reconocidas, parece que son auténticas, ¿no? Dice, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, este es el tema, mantener las lámparas encendidas, perseverar en la fe hasta el fin, ese se salvará. Y será predicado el Evangelio. Entonces ya pasa a hablar del tercer juicio. Será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. O sea, Mateo mezcla el segundo juicio y el tercero.
Luego dice, ahora pasa a hablar del primero de los juicios, la desolación de Israel. Cuando veáis la abominable desolación prevista por el profeta Daniel en el lugar santo, los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, pero eso también es aplicable al momento actual. La desolación de ver profanado el lugar santo, como pues, en la cúpula de la iglesia, en muchos ambientes de iglesia, de obispos, de curias, de tal, donde se ha ido introduciendo el mal, como decía Pablo VI. El humo de Satán está saliendo por las rendijas de la iglesia, ¿no? Y él lo veía, estamos hablando del año 1960 y pico, cuando dijo esta frase, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense ahora, ¿no? Y dice, bueno, después de hablar de cómo sería el castigo para los judíos, dice, y habrá una gran tribulación, y si no se acortasen esos días, tal cual. Si alguno dice en esos momentos, aquí está el Mesías, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas. Ojo, ojo. Y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error. ¿Cómo es posible eso? Pues muy sencillo, porque los diablos tienen mucho más poder tienen poder sobre la materia y pueden simular como un gran milagro, que no es milagro porque no excede las fuerzas de la naturaleza angélica, solo es superior a la naturaleza humana. Entonces hay que discernir a que nadie nos engañe, ¿no? Dice que podrían inducir a error incluso a los mismos elegidos. Mirad que os lo digo de antemano. Si os dicen que está aquí, en el desierto, no salgáis. Que está ahí en un escondite, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. ¿Qué significa esto? Que ¿a quién le afectará esta gran purificación? Al que esté muerto, que sea cadáver. Ahí, y por eso dice, en otro lugar, estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos moliendo, una será tomada, otra será dejada. Estarán dos, o sea, es un castigo selectivo al que esté cadáver, al que esté muerto. Y si después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Es otra de las cosas que están dichas por el Señor. Es decir, que parte de esa gran tribulación es unos fenómenos cósmicos. Parece ser pues, que tendrá que ver también con el gran aviso, con la iluminación de las conciencias, que habrá un choque entre un planeta de Júpiter y un meteorito que dará lugar a un destello impresionante que se verá durante unos días en todo el universo y que en todo el mundo, y que en ese momento se producirá la iluminación espiritual de las conciencias. Y un tiempo después caerán restos de todo ese choque, pasarán cerca de la Tierra y alterarán el eje de la Tierra, ocasionando un maremoto. No es un maremoto, es como una triple ola, dicen los físicos, que se producirá y que morirán millones de personas, ¿no? Dice, entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. O sea, va a haber esa gran manifestación de Jesucristo. Dicen los que han ido estudiando las distintas revelaciones privadas que será pues como una gran luz, una gran cruz, que se vea al Señor, que se vea la cruz del Señor, que yo creo que formará parte del gran milagro, tendrá que ver con el gran milagro que viene después del aviso, ¿no? Y dice, y enviará a sus ángeles que reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, los ángeles reunirán a los elegidos. No está hablando del fin del mundo, porque si fuera el fin del mundo, todos resucitarían. No, van a reunir a los elegidos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber pues, una confrontación y que los ángeles nos guiarán diciéndonos a los que hayamos recibido la marca del Cordero de Dios, la cruz, la frente, después de la iluminación de las conciencias, los que hayan optado por Cristo recibirán una iluminación de sus ángeles que le dirán qué tienen que hacer a continuación para esta batalla
que va a haber un tiempo, será un tiempo largo, de muchos meses, entre las fuerzas del mal, que estarán vamos, ellos tienen organizados han construido todo tipo de zonas y tal, subterráneas, protegidas de bombas atómicas y de todo esto, bueno, y que atacarán, que perseguirán a los justos. Entonces serán hechos invisibles los que tengan la marca del Cordero, serán guiados por los ángeles, dice aquí el Señor. Aprended de la parábola de la higuera, dice el Señor. No os voy a decir fecha, porque no forma parte de la misión del Hijo del Hombre, pero sí deciros las señales. Cuando sus ramos están tiernas y brotan las hojas, conocéis que el verano se acerca. Si también vosotros, cuando veáis todo esto, entended que está próximo a las puertas. No pasará esta generación antes de que todo esto suceda. Esto se refiere a lo de Israel. Pero claro, el evangelista pues mezcla cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, de aquel día y de aquella hora nadie sabe, solo el Padre. El Hijo, quiere decir, no lo sabe en el sentido, no tiene como misión revelar. Porque como en los días de Noé, así será la aparición del Hijo del Hombre. O sea, va a aparecer, va a verse la señal, como hemos visto. Ahora, esto no es la parusía, cuando viene Cristo rodeado de ángeles a juzgar y todos resucitarán. No. En los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento hasta que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrebató a todos. O sea, ¿qué va a pasar? Lo dice también Lucas 17. Como en los días de Noé, la gente estaba empanada, los enteraban, Noé les avisaba, no le hacían caso, este es un iluminado, este está grillado y no sé cuánto, y dice el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos morirán en la muela, una será tomada y otra será dejada. Velad pues no sabéis el momento. Habéis de estar preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces dice, pone el ejemplo de las vírgenes necias y vírgenes prudentes, diciendo que tenemos que estar con las lámparas encendidas y haciendo rendir los talentos. Eso es Mateo. Marcos, como digo, no voy a verlo porque Marcos, el capítulo 13 de Marcos, pues también recoge esto, repite mucho todo esto y no aporta tampoco grandes novedades. Pero sí es preciso ver Lucas 21. Todo es cuando Jesús están viendo en el templo, la gente echa grandes limosnas, están haciendo elogios, mucha gente de la grandeza del templo que ha engrandecido Herodes, y el Señor pues le dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Dice, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea. ¿Cuándo sucederá esto? Y dijo, mirad que no os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo soy yo, el tiempo está cerca, no les hagáis caso. Cuando oyereis hablar de guerras y revueltas, no os aterréis, porque es preciso que sucedan estas cosas primero, pero no vendrá enseguida el fin. O sea, vuelve a repetir lo mismo que dice Mateo, que habrá guerras muy gordas, guerra mundial, tal, pero no es el fin del mundo. Eso será un tiempo después. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, en diversos lugares hambres, pestes, espantos y grandes señales del cielo. Aquí Lucas empieza a precisar un poquito más detalles. Añade el hambre, la peste, terremotos, espantos, pero todas estas cosas os entregarán a las sinagogas, metiéndose en prisión. Esto se refiere más al tiempo de castigo de los judíos. Seréis entregados los padres, aún por los padres, por los hermanos, por los parientes, y harán morir a muchos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, pero no se perderá un solo cabello de vuestra cabeza. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Con la perseverancia. Vuelve a decir lo mismo que dice en el Evangelio de Mateo. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Ahora interrumpe Lucas y habla de la ruina de Jerusalén.
y caerán al filo de la espada. Y dice, y los judíos serán llevados cautivos entre todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, gentiles son los no judíos, hasta que se cumplan los tiempos de las naciones, que es el momento actual. Porque sabemos que se cumple en el tiempo de las naciones ahora, porque el tiempo del paganismo, del rechazo, o sea, el tiempo del castigo de las naciones es lo mismo que Israel. Cuando Israel, una parte de Israel rechaza al Mesías, fue castigada 40 años después. Cuando las naciones rechazan al Mesías, ese proceso que hemos visto desde el siglo XIV, luego el siglo XVI, Lutero, siglo XVIII, la masonería, siglo XX, en los dos momentos del marxismo, de la revolución comunista y la revolución sexual y tal, pues dice hasta que llegue el tiempo de las naciones. ¿Por qué sabemos además que no solo por la gran apostasía en la que nos encontramos, que es evidente, yo la describo en el libro del Quo Vadis Ecclesia de una manera muy detallada para que nos demos cuenta que el tipo de apostasía en el que estamos, ¿no? Pero dice, es que además, dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Ya Jerusalén ha dejado de ser pisoteada por los gentiles. El sionismo se movió para conseguir de nuevo un Estado. Y entonces, y en 1947 tienen su Estado. 20 años después, con la guerra de los 6 días, pues consiguen una paz interior, porque al conseguir pues, que dejen de bombardearles desde los altos del Golán, tal, y eso. Entonces, quiere decir que el momento en que ya Jerusalén vuelve a estar en manos de los judíos, en ese momento es el momento en que es el momento del castigo de las naciones. ¿Por qué no se ha producido inmediatamente después? Pues miren, esto se entiende muy fácilmente, el argumento que voy a dar es un argumento de indiciario, como en derecho, ¿no? A lo mejor no hay pruebas bíblicas, pero sí hay pruebas de indicios. Nunca se ha dado en la historia de la Iglesia que haya tantas apariciones de la Virgen como se ha producido en los últimos 200 años. Si me permiten, voy un momento para leérselas, porque por ahí lo debo de tener. Bueno, no voy a ir a ese, porque más o menos lo tengo en la cabeza. 1830 está Catalina Laboure, la medalla milagrosa. Unos años después, 1846, la Salette, que son, o sea, la descripción que les hace la Virgen a Melania y a Maximino, son 2 niños, y a uno les dice unas cosas, fue media hora de revelación, y a otra le dice otras, impresionante. Luego, Lourdes, 12 años después, la llamada a la conversión urgente, porque el pecado es la causa de todos los males y tal. Después, Wisconsin, Estados Unidos. Después empieza Lefrodet, Anne-Marie Julie Gianni, ¿no? Que fueron un montón de años, donde hay unas revelaciones impresionantes, pero súper detalladas por países, por tal de qué es lo que va a pasar. En Francia, por ejemplo, París será destruida, Marsella será anegada, dice Marie-Julie Gianni, ¿no? Por el mar, ¿no? Claro. Entonces, pues eso. Luego, Tilly, 12 años después de empezar las revelaciones de Lafrodet, Lafrodet está en el norte de Francia, en Bretaña, que está en la parte más occidental si no me equivoco. Y luego Tilly está en Normandía, que está a su derecha, y a lo mejor es al revés, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero están las dos regiones, Normandía y Bretaña, en el norte de Francia, y entonces pues Tilly es en una y Lafrodet es otra. Entonces estas revelaciones, luego en el Cairo, luego, o sea, cada 10 años hasta 1960 una revelación, y a partir de 1960 ese acabóse del términos, porque era cuando tenía que haber sido el juicio de las naciones. Entonces, mi interpretación particular, porque se ha retrasado unos años, ha habido una prórroga,
que el Señor la da, como dijo, para que se salve la gente. Pues pienso que, teniendo en cuenta este fenómeno que nunca se ha dado en la historia de la Iglesia, como precisamente ya en los últimos 60 años, desde 1960, cuando va a prepararse el Concilio Vaticano II, ya es no cada 10 años o cada 12 años, sino a la vez en muchísimos sitios. Garabandal, Akita, Japón, Ruanda, San Nicolás de los Arroyos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una Civitavecchia, Italia, en España, pues en el País Vasco, en Garabandal, en un montón de sitios que se han ido, en Escorial, que se han ido produciendo, pero una detrás de otra y todas con lo mismo. Luego Medjugorje, justo antes de que se produjera la guerra en los Balcanes, ¿no?, anunciando que se iba a producir la gran tragedia de la guerra de los Balcanes en 1981, etcétera, etcétera. O sea, ya las apariciones de la Virgen desde ese momento, desde 1960, entonces yo estoy convencido de que de la misma manera que la Virgen adelantó la hora de los milagros, en Caná, Cristo le dijo que no era la hora de los milagros, y ella le pidió que lo fuera. Y Cristo adelantó la hora, a instancia suya. Pues también la Virgen ha retrasado un poquito el momento del juicio de las naciones, el castigo de las naciones. Y de hecho, yo tengo la percepción, llevo 40 y ahora voy a cumplir 44 años de cura, tengo la percepción de que, vamos, no la percepción, el hecho de que la gente joven que me he encontrado, que han vuelto a la Iglesia, gente joven de 50 para abajo, que han vuelto a la Iglesia, habiendo estado lejos de la Iglesia, todos los que me he encontrado, todos se deben a la Virgen Santísima. En un santuario, en Medjugorje, en Fátima, en Lourdes, en San Nicolás, en Wisconsin, allí en Irlanda, la patrona de Irlanda, que ahora mismo no me viene el nombre, la señora de Lord, siempre un encuentro con la Virgen, que ha tumbado a la persona y le ha hecho llevarla a Jesucristo. Siempre recuerdo un caso, además, que no se me olvidará jamás, de una satanista, una chica muy guapa y con un espíritu de seducción brutal, que había profanado sagrarios y templos católicos, practicando sexo en el altar de esos templos, con sacerdotes jóvenes. O sea, una satanista, pero tremenda. Se convirtió en Lourdes. Estaba su familia allí en el santuario y él estaba trabajaba en distintos sitios, había ido a Francia, y entonces la llamaron: oye, pues vente, si estás ahí tan cerca, pues vente, agárrate el coche y vente para acá. Llegó, le dijeron que estaba en el santuario, entró, se arriesgó, también en la arrogancia, ¿no?, de estos satanistas, que a mí no me pasa nada, y en el momento en que iban a consagrar y todo el mundo, ¡buah!, de rodillas. Y ella le dio cortes, se arrodilló, y entonces se le manifestó Jesucristo y empezó a mostrarle cada uno de sus pecados. Y a continuación venía la Virgen y barría el pecado. Y otro pecado, y así estuvo. Unos instantes, ella no sabe cuánto tiempo duró la revelación, que salió convertida. Y el Señor la tuvo creciendo espiritualmente durante 3 años sin que el diablo la tocase, y a los 3 años, que es por lo que yo la conocí, a los 3 años el Señor ya permitió que le cobraran la factura, los derechos que tenían los diablos sobre ella. Y empezó a tener unas vejaciones y unas cosas terribles, una posesión de estas de caballos. Yo no he visto una cosa igual hacía mucho tiempo. Claro, es lógico porque es una persona que estaba entregada al satanismo muchísimo. Pues fue en Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, que se volcó con ella. Y pues como eso, muchísimo, ¿no? O sea que es muy bonito, como estoy convencido de que ha habido pues ese retraso, ¿no?,
de que no fuera inmediatamente al momento en que ya los judíos tienen otra vez un Estado, ¿no? Pues, y que Jerusalén ha dejado de estar en manos de los gentiles, ¿no? Pues eso. O sea ven, sigamos. Pero no quiero seguir mucho más tiempo porque llevamos ya 1 hora y tienen que estar ustedes agotados. Dice, es que pero esto no puedo dejar de decirlo. Habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y sobre la tierra perturbación de las naciones. ¿Por qué? Dice, aterradas ante el estruendo del mar y el oleaje, porque las potestades del cielo se tambalearán y los hombres exhalando sus almas por el terror y el ansia de lo que viene sobre la tierra. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y majestad grandes. O sea, verán la señal del Hijo del Hombre. No sé si será el gran milagro, como está dicho en Garabandal y en otros sitios, ¿no? En Akita, aprobadas las de Garabandal, no fueron aprobadas porque fueron muy inoportunas para los que estaban enfervorizados con que el concilio lo iba a cambiar todo, y llegó la Virgen y San Miguel dijo que los curas estaban, y los cardenales y los obispos estaban llevando a la gente por el camino de la perdición, muchos curas. Y entonces, claro, fueron contra las niñas y hasta el punto de que Conchita y tal se fueron, no han vuelto por allí, o sea, estuvieron 5 años y después de eso desaparecieron y no aparecen por allí porque por lo que han sufrido, ¿no? Tendrá que ir Conchita a manifestar el milagro, a anunciar el milagro, porque está dicho que, y Conchita es del año 49, tiene 3 años más que yo, o sea que no le queda mucho tiempo, porque luego ya cuando cumple los 80 y pico, ya estás un poquito más, que no puedes viajar para moverte y hacer estas cosas. O sea que esto tiene que ser ya de ya. Pues le dijeron, la Virgen les dijo que ella comunicaría al mundo 7 días antes del gran milagro. Y entonces dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra liberación. Es decir, todo esto va a ser para un gran bien, porque este mundo no es sostenible, este mundo está podrido. Los medios de comunicación engañando como mentirosos, los gobernantes, en lugar de servir al pueblo, pues aprovechándose del pueblo. O sea, es terrible lo que estamos viviendo, ¿no? Todo el principal enemigo de la familia, de la sociedad, es el Estado, la organización estatal. Ahora mismo, o sea, es penoso tener que decir eso, pero es así. Y les dijo, cuando veáis la higuera y tal, pues lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Estad atentos, no sea que se emboten vuestros corazones por la crápula, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día como un lazo, porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. No va a ser una cosa, no, todos los moradores de la tierra. Velad pues en todo tiempo y orad para que podáis evitar todo esto que ha de venir y poder comparecer ante el Hijo del Hombre. Y ahí acaba el sermón escatológico de Lucas. Pues yo casi lo dejaría aquí, no sé si queda alguna cosa de las... Bueno, sí, estos momentos en la historia de la Iglesia ha habido muchos santos que han hablado de estos momentos concretos. En el libro de Quo Vadis Ecclesia los recojo. Están estas revelaciones privadas que he dicho, de marianas, desde 1830, una profusión que no ha existido, y ya desde 1960 la acabóse del terminóse, ¿no? Y bueno, y todas ellas pues hablan de lo mismo, ¿no? De esta gran purificación que es muy esperanzadora. Vamos a pasar momentos muy difíciles, pero esto. Y bueno, pues ya nos irá iluminando el Espíritu Santo ante estos distintos acontecimientos, el hambre, la carestía. Hombre, conviene tener un poquito de alimentos. El Señor multiplicará los alimentos, como ha hecho en muchos momentos de la historia de la humanidad, como hizo con los judíos, como hizo Jesucristo, como hizo el profeta Elías, Eliseo. Pero para que pueda multiplicar hay que tener algo que multiplicar. O
O sea, si no hubiera los 5 panes y los 2 peces, pues no podrían multiplicarse, ¿no? Y con eso se dieron de comer a millares de gente, 7.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, pero había que tener los 5 panes y los 2 peces, ¿no? O sea, que un poquito de algo, ¿no? Tener un poco, pues, de agua, de tal, de alimentos, para que esto sea alguna fuente de calor, ¿no? Que pueda, con lo que uno pueda guisar. En fin, ya nos irá iluminando el Señor y mostrando, y sobre todo que sus ángeles nos dirán cómo tenemos que actuar si estamos con las lámparas encendidas. Y eso es lo importante, estar con las lámparas encendidas para estos momentos de gran purificación, de lo que se llama la gran tribulación, que no ha existido nunca un momento como el que vamos a pasar, ni existirá. La Virgen Lucia de Fátima le dijo, cuando estuvo a punto de morir por una enfermedad en el año 44, me parece que era 1944, la Virgen se le apareció porque el obispo le había pedido, oye, que te vas a ir al otro barrio y te vas a llevar a la tumba el tercer secreto y ponlo por escrito. Y ella, pues la Virgen no le había dicho nada de poner por escrito. Entonces se le apareció la Virgen y le dijo, ponlo por obediencia al obispo, pero cuenta solo lo que el tercer secreto, que es lo que nos han manifestado el año 2000 y tal, de una destrucción, de un obispo vestido de blanco que sale de Roma y que cae abatido y tal, que eso no es lo de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II no tiene nada que ver con eso, ¿no? Aparte de que no murió. Y entonces, pues, pero no les cuentes lo que luego os dije para interpretarlo, que es lo de la gran apostasía dentro de la Iglesia, y que es ese documento, ese papel que está en el buró del Papa, en el despacho del Papa. Eso, el otro está en los archivos del Santo Oficio, vamos, de Dicasterio de la Fe, mientras que este está, y cada nuevo Papa lo abre, vuelven a cerrar. La Virgen pidió que se revelara en el año, antes del año 60, o por lo menos al llegar al año 60, no obedecieron los papas, bueno, pues allá ellos, ¿no? Pero que se consagrara Rusia, no se hizo, luego se fue haciendo parcialmente, hubo la consagración de Juan Pablo II, hizo que cayera el Imperio Soviético, tal, pero bueno, pues haya habido sus más y sus menos, y bueno, porque claro, es muy duro, ¿no? Una explicación en la que la ha publicado Zavala, hubo una filtración, entonces lo mandó José María Zavala, lo mandó lo tiene en su libro sobre el tercer secreto de Fátima, el secreto mejor guardado, no me acuerdo cómo se llama el título, y donde hizo un estudio grafológico, una especialista en grafología, que dice que lo que han publicado en el año 2000 y lo que viene de la explicación que publica Zavala, que son la misma mano, la misma tal, y que no hay duda ninguna de que es de la misma mano. O sea, que tiene una autenticidad grafológica. Otra cosa es... Bien, bueno, pues esto son... actitud ante todo esto, lámparas encendidas y mirar, levantar la cabeza, cobrad ánimo, porque se acerca vuestra liberación. Y rezar, hay que rezar mucho, y hay que pedir para que se acorten los días de la prueba. Ya no se pueden evitar, dijo la Virgen en Garabandal. Ya la copa se ha colmado y no se puede evitar el castigo, pero se pueden acortar los días. Y como dice Jesucristo, por amor a los elegidos se acortarán esos días. Y ahora, si les parece, que habían pedido a algunos que se bendijeran los sacramentales, pues sí, voy a por la estola. No sé si haya tiempo para una pregunta. Hay una pregunta aquí de San. Hay una profecía que habla de un papa negro. ¿Eso ya sucedió? De un papa negro. Pues no, todavía no ha sucedido. Y no conozco esa profecía de un papa negro. Pero vamos, que puede ser perfectamente, que eso sea este dicho y tal, ¿no? Parece que sí va a haber un momento de 2 papas, y quizá cuando muera Francisco haya papa y antipapa, pero no se sabe. Todo eso son especulaciones y tal, ya veremos. Como lo importante es ser fieles al Evangelio.
¿eh? Y cuando veamos pues, que hay falsos profetas, como dice el Señor, pues ya está, falso profeta, y ya está. Tenemos, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a hacer que sus ángeles nos guíen. Tener una gran confianza, tratar al ángel. ¿Qué más? Ok, no, solo comentar que por alguna razón desconocida se cortó la transmisión de YouTube, pero ahorita la vamos a volver a poner toda la grabación como si fuera en vivo porque se cortó a los 40 minutos. Entonces no sé por qué se cortaría, pero ahorita las vamos a volver a poner. Ya, bueno, pues muy bien, pero ustedes tienen la grabación, ¿no? Sí, ujú. Pues ya está, pues, ponen la grabación y Santas Pascuas, el que quiera eh, completar, pues que a partir del minuto en que se le haya cortado, ¿ahora se está emitiendo o ahora no? No, porque aquí me dice en mi computadora que está preparándose para transmitir en YouTube, pero también me dice que se está transmitiendo en YouTube, entonces no puedo hacer nada mientras estemos aquí en vivo. Ya que terminemos, Vale. entonces la volveremos a poner. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre los que están siguiendo pues, este programa, sobre todos los afanes y todos los estudios, las preocupaciones, todos los afanes nobles, y para que el Señor los haga fructuosos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y por la intercesión de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. Bueno, pues Amén. que Dios los bendiga. Pienso que lo mejor sería como cuando que la parte de la bendición esta final, como esto nos sirve en diferido, pues que la corten Ok, y ya está. Y ok, así lo que se cuelguen ya en YouTube para que completen sea la parte que sí que es válida para todos. ok, sí, muy bien, padre. También queremos anunciarles que hay una segunda parte de esta conferencia. La vamos a tener el 26, viernes 26 de enero, con todo el favor de Dios, a la misma hora, y va a ser cómo prepararnos para la gran tribulación con la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. ¿No es así, padre? Así es, así es. Bueno, y Voy a queremos anotarlo porque sí, sí. el 26, sí, viernes 26 de enero. Y los invitamos a que nos acompañen este domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, que está compuesta con todas las oraciones del libro del padre Javier Luzón Peña, Las 6 puertas del enemigo. Este martes 16 de enero, Denise y una servidora les invitamos a rezar el Santo Rosario por las almas del purgatorio. Se transmitirá por Zoom, por el por la página de Facebook y también por YouTube, con todo el favor de Dios. Y el próximo miércoles 17 tendremos con nosotros también desde España a Juan Romero, y él nos va a hablar acerca de San Vicente Ferrer, su vida y obra, el ángel del Apocalipsis. Bueno, y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por toda su colaboración y por todo lo que hace por nosotros. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, Muy bien. bendiciones a Adiós. todos.